Vamos entonces con creo que es la sexta sesión de la comenta de Capital, para terminar el capítulo 1, hoy con el último apartado sobre el carácter fetichista de la mercancía y secreto. Habíamos ido viendo hasta ahora en qué consiste la mercancía y ahora vamos a ver por qué estas cuestiones no son evidentes en la cotidianidad de la producción y del intercambio mercantil, ¿no? Muy bien, vamos al texto directamente. Cuando queráis parar para comentar algo o preguntar lo que sea, ya sabéis que podéis levantar la mano o comentar por el chat. A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. Que eso es lo que hemos ido viendo hasta ahora. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya que ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Entonces, si la vemos como valor de uso la vemos a la mercancía directamente o como producto del trabajo, ¿no? Ese valor de uso, eh, por, por, ahí nos dice más que no hay misterio. De claridad meridiana, el hombre, mediante su actividad, altera más de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. Bien, muy evidente. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. Pero, bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. Ya hemos visto que toda esta cuestión del valor, como objetividad espectral y tal, era una cosa suprasensible. Y dice Marx, no solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y les trae palo por cantimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzaran a bailar. Ver la nota al pie. Y parece que la mercancía cobra vida, ¿no? Recuerda que China y las mesas comenzaron a danzar cuando todo el resto del mundo parecía estar sumido en un reposo. Bueno, aquí la referencia, igual quien mejor explica, puede que sea Sacristán, aunque bueno, en el siglo XXI también lo comenta. Dice Sacristán, alusión a la rebelión de Taiping, considerable movilización revolucionaria, principalmente campesina, contra el antiguo régimen chino. El movimiento, que duró casi 15 años, estalló en 1850, poco después de la derrota o la asimilación de las revoluciones europeas de 1848-49. Ese es el sentido de la frase cuando el resto del mundo parecía quieto y silencioso. Lo de las mesas que bailan es alusión a la oleada espiritista que inundó Europa al agotarse en 1848-49 la fase revolucionaria comenzada en 1830. Bien. Vamos a ver por qué pasa a la mercancía esta cosa tan peculiar de que se pone sobre sus dos patas. El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. El valor, ya hemos visto que eso es una cosa bastante evidente. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. Vamos a ver ahora paso por paso cuáles son esas determinaciones de valor y por qué no está ahí el carácter místico y difícil de comprender y extraño de la mercancía. Bien, en primer término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas, constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones, sean cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano sensorio, etcétera, humanos. O sea, que el hecho de que la mercancía esté hecha implica gasto de trabajo humano en general, no es nada peculiar,
Y dice Marx que es fisiológicamente evidente, ¿no? Por más distintos que sean los trabajos, es fisiológicamente evidente que el producto de trabajo humano implica gasto de fuerza humana de trabajo, ¿no? No hay ahí misterio. En segundo lugar, y lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, eso es, a la duración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo, es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad del trabajo de su calidad. O sea que la primera determinación del valor que habíamos visto es del trabajo abstracto, ¿no? Esa es fisiológicamente evidente. La segunda, que tiene que ver con la magnitud, con la cantidad de tiempo de trabajo totalmente necesario, pues sensorialmente es evidente, ¿no? Cuando algo demanda mucho trabajo o demanda poco trabajo. Y nos dice Marx, en todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que consume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo. Bien, vamos a ver la nota al pie. Entre los antiguos germanos, la extensión de un morgen de tierra se calculaba por trabajo de una jornada y por eso al morgen se denominaba trabajo de un día, también aventar un día, jornada, trabajo de un hombre, fuerza de un hombre, siega de un hombre, tala de un hombre. Bueno, ponen ejemplos en los cuales eh, a un eh, a un espacio de trabajo se le denomina por el tiempo que implica eh, resolver laboralmente lo que ahí se hace, ¿no? Entonces, esa duración del tiempo es también una cosa misteriosa. O sea, la duración del tiempo de trabajo tampoco es una cuestión misteriosa, sino que es también evidente. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, un trabajo adquiere también una forma social. O sea que tampoco es extraño en el mundo de las mercancías y en el mundo de la producción mercantil el hecho de que el trabajo de algún modo sea social, ¿no? Bien, entonces nos dice más, ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue el producto del trabajo? No bien asume la forma de mercancía. La forma de mercancía es una de las formas que puede asumir el producto del trabajo. Esta es la forma eh, misteriosa o difícil de desentrañar. ¿Y de dónde brota el carácter enigmático? Y dice Marx, pues obviamente de esa forma misma, de la forma mercancía. ¿Y en qué consiste esto? La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo. Vemos que es igual en trabajos humanos, adopta una forma material, ¿no? Una forma de igualdad objetiva del valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de la fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos de trabajo. O sea, eso también se condensa de forma en el objeto producto de trabajo. Por último, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de su trabajo, es decir, la división del trabajo por parte, ¿no? A cada cual debe haber un equilibrio, una compensación entre trabajos, ¿no? Esa división social del trabajo, reviste forma de una relación social entre los productos del trabajo. No hay una persona que determina cuánta gente se tiene que dedicar a la industria del zapato, porque ya hemos dicho que son trabajos independientes y autónomos, los trabajos producidos de mercancías, sino que es en el mercado cuando alguien ve que el mercado no absorbe más zapatos, cuando se hace evidente a partir del producto del trabajo, a partir de la mercancía, que no está cumpliendo con la función social correctamente, con esa división social del trabajo, sino que ese trabajo pues no está produciendo uso porque el mercado no lo puede absorber, no hay exceso por ejemplo, de zapatos, ¿no? Y todo lo que está pasando es que todas estas relaciones humanas pasan por digamos, eh, están mediadas por la mercancía. Es la mercancía la que va a hacer evidente, por ejemplo, eso, en el mercado, que está haciendo zapatos, la sociedad
no los necesita, o por lo menos el mercado, que es el medio, lo que media el consumo en la sociedad mercantil, no los puede absorber, ¿no? Seguimos leyendo más. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende que también refleja la relación social que mediante los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. O sea, aquí la cuestión enigmática es que hay una transposición y lo que parecen ser características o la producción y el intercambio, nos parece que son propiedades intrínsecas de las mercancías, en realidad son atributos sociales dados por el trabajo humano, ¿no? Y la división del trabajo. Y dice Marx, es por medio de este quid pro quo, tomar una cosa por otra, como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Bueno, de un modo análogo, la impresión luminosa de una cosa sobre el nervio óptico no se presenta como excitación subjetiva de ese nervio, sino como forma objetiva de una cosa situada fuera del ojo. En el acto de ver, se proyecta efectivamente de una cosa, el objeto exterior, en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Más que al inicio estaba, ¿no?, haciendo Marx una analogía. Por el contrario, la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos de trabajo, en que dicha forma se representa, no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada existente entre ellos. O sea que si el productor de zapatos no puede vender sus zapatos, es cómo está organizada la producción y cuál es el estado de la división del trabajo. Pero él lo vive como que sus zapatos son invendibles, ¿no? O sea, experimenta el carácter social de su producto de trabajo a través del propio producto de trabajo, ¿no? De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las nebulosas comarcas del mundo religioso. Y nos va a explicar más entonces por qué él lo llama fetichismo. En el mundo religioso, los productos de la mente humana parecen las autónomas, dotadas de vida propia en relación unas con otras y con los hombres. Pues lo que ocurre con el fetiche religioso, ¿no?, que es ese producto humano que parece que tiene unas capacidades suprahumanas, ¿no? Pues, dice Marx, otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías y que es inseparable de la producción mercantil. A toda producción mercantil genera esta especie de evidencia opaca de la propia actividad productiva. No se observa directamente la organización social de la producción, sino que siempre todo eso se proyecta sobre la mercancía, el producto de trabajo, mercancía. Ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina, como el análisis precedente lo ha mostrado, en la peculiar índole social del trabajo que produce mercancías. Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajo privados ejercidos independientemente los unos de los otros. O sea que cada quien organiza su propia, organizada, socialmente conscientemente organizada en colectividad. Lo que hay trabajos
privados ejercidos independientemente. El complejo de esos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. Es ahí en el intercambio donde vamos a ver, a comprobar que es un valor de uso lo que se está produciendo, a comprobar cuánto valor tiene, a expresar esa cantidad de valor y donde se va a confirmar que ese valor de uso es tal, ¿no? Puede ejercer como valor de uso y por tanto tiene valor, ¿no? Porque si en ese mercado no, no es capaz de absorberlo, pues habría gastado trabajo socialmente no necesario, no conformador de valor. Bien, o en otras palabras, dice Marx, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. Vemos que el producto de trabajo, mercancía, es el que está mediando para que esos trabajos privados sean, funcionen como trabajo social en su conjunto. A los productores, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son. Vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas, porque no están produciendo, decidiendo conjuntamente o imponiendo unos sobre otros personalmente el ejercicio de su trabajo, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre personas y relaciones sociales entre las cosas. ¿Alguien que comentar algo de lo que vamos hasta aquí? Bien. Es solo en su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objetividad de valor socialmente uniforme separada de su objetividad de uso sensorialmente diversa. Es decir, los productos del trabajo se convierten en mercancías. Tal escisión del producto laboral en cosa útil y cosa de valor solo se efectiviza en la práctica cuando el intercambio ya ha alcanzado la extensión y la relevancia suficientes como para que se produzcan cosas útiles destinadas a intercambio, con lo cual, pues ya en su producción misma se tiene en cuenta el carácter de valor de las cosas, ¿no? O sea, ya en ese contexto en el cual se ha producido ya para intercambio. Ahí ya el producto de trabajo desarrolla esa antítesis. A partir de ese momento, los trabajos privados de los productores adoptan de manera efectiva un doble carácter social. Por una parte, en cuanto a trabajos útiles determinados, tienen que satisfacer una necesidad social determinada y con ello probar su eficacia como partes del trabajo global, del sistema natural caracterizado por la división social del trabajo. Esto queda claro, ¿no? O sea, la división social del trabajo se prueba que es que cada producto independiente está ejerciéndola correctamente a través de su producto de trabajo, ¿no? Que tiene que servir a esa necesidad social determinada. Y ahora vamos a ver la segunda, el otro aspecto social, el otro carácter social del trabajo, que bueno, que ya lo sabemos,
De otra parte, solo satisfacen las variadas necesidades de sus propios productores en la medida en que todo trabajo privado particular dotado de es pasible de intercambio por otra clase de trabajo privado útil y por tanto es equivalente. Este es el otro aspecto, el cual, el otro aspecto del carácter social del trabajo, ¿no? Que lo habíamos visto al principio del capítulo. La igualdad de trabajos totalmente diversos solo puede consistir en una extracción de su desigualdad real, o sea, que sirven para cualquier cosa, pero si decimos que todos terminan por ser trabajo en cuanto a gasto de fuerza de trabajo humana, la igualdad solo puede consistir en una extracción de la desigualdad real entre multitud de trabajos, en la reducción al carácter común que poseen en cuanto a gasto de fuerza humana de trabajo abstractamente humano. Esta cuestión ya la conocíamos, esta cuestión del doble carácter social del trabajo, la habíamos visto justo después de el carácter doble, ¿no? de la mercancía, ¿no? Valor de uso y valor de cambio, y el valor de cambio nos llevaba a extrañar el valor, y después veíamos el carácter dual también del trabajo, ¿no? Trabajo concreto, el trabajo útil, por un lado, los múltiples trabajos específicos, y por otro lado, el otro aspecto del trabajo, que es el trabajo abstracto, la cuestión de que es gasto de fuerza humana de trabajo. Bien, estos son los dos caracteres sociales. El cerebro de los productores refleja ese doble carácter social de sus trabajos privados solamente en las formas que se manifiestan en el movimiento práctico, en el intercambio de productos. El carácter socialmente útil de sus trabajos privados, pues, solo lo refleja bajo la forma de que el producto del trabajo tiene que ser útil y precisamente serlo para otros. El producto de trabajo, que es la mercancía. El producto del trabajo que refleja que ese trabajo privado es útil. El carácter social de la igualdad entre los diversos trabajos solo bajo la forma de carácter de valor que es común a esas cosas materialmente diferentes, los productos de trabajo. El hecho de que los trabajos son iguales en cuanto a gasto de fuerza humana de trabajo se lo refleja el valor de las mercancías. O sea, en todo esto es en la mercancía en la que se está expresando una serie de sociales sobre este trabajo particular, que es el trabajo de producción mercantil, que es el trabajo hecho por individuos autónomos e independientes. Bien, por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas de trabajo homogéneamente humano. No tienen que concebirlo así, ¿no? No es esto como se concibe. Hasta esto hemos llegado, nos lo ha explicado Marx, pero no es así como se concibe en el intercambio y en la producción mercantil. A la inversa, dice Marx, al equipar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, se equiparan en el cambio, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos, como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen, ¿no? La nota, por eso cuando Galliani dice el valor es una relación entre personas, habría debido agregar una relación oculta bajo una envoltura de cosa, ¿no? Si una casa cuesta muchísimo más que un coche, es por el gasto de trabajo humano que, que hay en ello, ¿no? Bien, si decimos que la casa es 10 veces más cara que el coche, porque implica 10 veces más trabajo, ¿no? Eh, bueno, entonces estaría oculta bajo una cosa, bajo esa mercancía, lo que es una relación social, que es la cantidad de trabajo que implica, ¿no? Una y otra. Bien, el valor en consecuencia no lleva escrito en la frente lo que es, ¿no? No es evidente en la actividad práctica
de producción e intercambio. Por el contrario, transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Ya habíamos visto que los economistas no habían conseguido descifrar exactamente qué era el dinero. Y bueno, tampoco Aristóteles, más la cita. Entonces, primero, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social, ¿no? Como difícil de explicar. Más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje. O sea que primero hacen cosas con valor y luego intentan explicarse por qué estas cosas tienen valor y por qué son intercambiables cuando están disímiles, ¿no? Pero lo hace y luego intenta explicarse por qué esto funciona así, ¿no? El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que son valores, constituyen meras expresiones con el carácter de cosas del trabajo humano empleado en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana. Pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. O sea que se puede descubrir cuál es la clave o por qué se produce el valor, se puede explicar el valor y sin embargo la apariencia que veníamos viendo hasta ahora no se desvanece. Sigue siendo la mercancía el elemento en el que se comprueba o en el que se refleja pues, la división social del trabajo, el carácter útil del trabajo gastado en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción, para la producción de mercancías, a saber, que el carácter específicamente social de los trabajos privados independientes consiste en su igualdad en cuanto trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos de trabajo, tanto antes como después de aquel descubrimiento se presenta como igualmente definitivo ante quienes están inmersos en las relaciones de producción de mercancías. Esto, se sepa o no, en la actividad práctica sigue eh, funcionando igual. Así como la descomposición del aire en sus elementos por parte de la ciencia deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. Que eso también nos da un poco para pensar, bueno, pues la relación entre ciencia y actividad política. O también la distancia, no solo la relación, sino también la distancia. Puede descubrir científicamente la explicación de algo que deja inmutada la realidad social, ¿no? Y demás. Lo que interesa todo en la práctica, o sea, a quienes intercambian mercancías, es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. En qué proporciones, pues, se intercambian los productos. Habíamos visto, nos había dicho que los economistas siempre se habían dedicado a esta cuestión, los economistas burgueses, a esta cuestión del cuánto, de por cuánto se intercambia la mercancía por otra y cómo se establece esa cantidad. Se habían dedicado a desentrañar cómo era posible, cómo explicar que cosas distintas pudiesen ser equiparadas en cierta, cómo era posible esa equiparación. No para después ya meterse a explicar por qué en cierta cantidad eran equiparables, pero primero el mero hecho de que puedan ser equiparadas siendo mercancías distintas, ¿no? Bien, lo que interesa ante todo en la práctica a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán el producto propio, en qué proporciones pues se intercambiarán los productos. No bien esas proporciones al madurar llegan a adquirir una cierta fijeza, consagrada por el uso, parecen deber su origen a la naturaleza de los productos del trabajo. De manera que, por ejemplo, una tonelada de hierro y 2 onzas de oro valen lo mismo, tal como una libra de oro y una libra de hierro pesan igual por más que difieran sus propiedades físicas y químicas. Es decir, parece que el valor es una propiedad de la naturaleza del producto de trabajo, ¿no? Lo mismo que el peso, en vez de ser un atributo social eh, reflejado en una cosa, ¿no? Bien.
En realidad, el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. Estas magnitudes cambian de manera constante independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. El propio movimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas, ¿no? Que esto sigue ocurriendo, ¿no? El movimiento de los precios en el mercado parece una cuestión arbitraria y es el producto de la organización económica que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero se presenta como una especie de movimiento autónomo, ¿no? Porque parece que es autónomo, porque es independiente de la voluntad, de la previsión y de los actos de los sujetos, esos sujetos individuales, y porque es el resultado de la síntesis de un montón de trabajos independientes eh, interconectados, pero como ninguno tiene control sobre esa gigantesca máquina en la cual cada uno está moviendo una pequeña parte, pues parece que es el movimiento autónomo de las propias mercancías, ¿no? Se requiere una producción de mercancías desarrollada de manera plena antes que brote a partir de la experiencia misma la comprensión científica de que los trabajos privados, ejercidos independientemente los unos de los otros, pero sujetos a una interdependencia multilateral, en cuanto ramas de la división social del trabajo que se originan naturalmente, son reducidos en todo momento a su medida de proporción social, porque las relaciones de intercambio entre sus productos, fortuitas y siempre fluctuantes, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los mismos se impone de modo irresistible como ley natural reguladora, tal como por ejemplo se impone la ley de la gravedad cuando a uno se le cae la casa encima. Bien, vamos a ver. ¿Qué pensar de una ley que solo puede imponerse a través de revoluciones periódicas? No es sino una ley natural fundada en la inconsciencia de quienes están sujetos a ella. Bien, ya sabéis también, otro ejemplo de esto son las crisis económicas que también parecen llegar como fenómeno inexplicado y bueno, ya sabemos que las crisis económicas tienen un comportamiento cíclico y están precisamente en esta cuestión de trabajos ejercidos independientemente los unos de los otros, sujetos a una interdependencia multilateral. Y la crisis, pues, nunca hace ¿no? Pues todas las cartas que conocemos en esta interdependencia, ¿no? Bien. La determinación de las magnitudes de valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de las mercancías. Los valores relativos que serían los precios, ¿no? Pero es oculto que el valor viene determinado por el tiempo de trabajo, ¿no? Mientras que es manifiesto el movimiento de los valores relativos de las mercancías. El desciframiento del valor borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor alcanzadas por los productos de trabajo es meramente fortuita, pero en modo alguno elimina su forma de cosa. La reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real, ¿no? Aquí más pequeña reflexión sobre, ¿no? Siempre de Minerva explica las cosas al anochecer, ¿no? Siempre es a posteriori cuando la ciencia eh, en torno a la vida humana puede plantearse qué está ocurriendo con algo que ya ha ocurrido, ¿no? Camino opuesto al desarrollo real. La ciencia comienza post festum, después de los acontecimientos, y por ende disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. Las formas que ponen la impronta de mercancías a los productos del trabajo y por tanto están presupuestas a la circulación de mercancías, para cuando la ciencia se plantea analizarlas, poseen ya la fijeza propia
de formas naturales de la vida social, ¿no? Es lo que hace en parte el pensamiento burgués, que es naturalizarla más aún, ¿no? Antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas, que más bien ya cuentan para ellos como algo inmutable, sino su contenido, ¿no? Esta es la idea de que, bueno, se da el desarrollo social y después la, la investigación acerca del contenido. De esta suerte, fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes de valor. Ya cuando el precio de las mercancías ha sido desarrollado y aparece en listas de varios años y se puede analizar la evolución de los precios, ¿no? Eso llevó a la determinación de las magnitudes de valor, que es lo que llevó a pensar cómo se producían esos precios y a comprender que dependían del trabajo. Bien, solo la expresión colectiva de las mercancías en dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. O sea, como hemos visto, eh, como dice aquí Marx, post festum, nosotros Marx nos llevó de la forma simple de valor a la forma desplegada y llegamos al dinero, y en cambio la ciencia se plantea la existencia del valor cuando ya existe el dinero, cuando ya existe una serie de precios en mercancías conocidas y registradas durante años que permiten llegar a concluir que lo que está detrás de todos esos precios y esos movimientos es el valor determinado por el trabajo, ¿no? Pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, de dinero, la que vela, de hecho, en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados y, por tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. La investigación lo empieza a analizar a partir del dinero en la vida práctica, la forma de dinero vela el carácter social de los trabajos. Bien, si digo que la chaqueta, los botines, etcétera, se vinculan con el lienzo como la encarnación general del trabajo humano abstracto, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse, ¿no? Tal modo de expresarse no tiene nada que ver con la actividad práctica de la producción y el intercambio de mercancías. Sin embargo, es real, ¿no? Pero no es así como se vive la, la producción y el intercambio de mercancías. Pero cuando los productores de chaquetas, botines, etcétera, refieren esas mercancías al lienzo o al oro y la plata, lo que en nada modifica la cosa, como equivalente general, entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto, se les presenta exactamente bajo esa forma insensata, ¿no? Bien, pero lo hace por mediación de que de referir mercancías, las que sean, al lienzo o al oro o la plata. Sigue más. Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía burguesa. Se trata de formas del pensamiento socialmente válidas y por tanto objetivas, pero para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado, la producción de mercancías, ¿no? Para todo momento de la historia humana. Todo el misticismo del mundo de las mercancías, toda la magia y la fantasmagoría que nimban los productos del trabajo fundados en la producción de mercancías se esfuma de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción. Vamos a ver cómo todo esto de no poder evidenciar el carácter social de los trabajos más que a través de sus productos de trabajo desaparece cuando nos vamos a analizar otras formas de producción. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? También está el chat, ¿eh? Vale, entonces ahora Marx va a hacer varios, no recuerdo si eran 5 ejemplos, bueno, ahora los vemos, ¿no? Eh, como la economía política afecta a las Robinsonadas, hagamos primeramente que Robinson compadezca en su isla. Y nos pone ahí una nota al pie sobre las Robinsonadas. Tampoco Ricardo está exento de Robinsonadas, hace que de inmediato el pescador y el cazador primitivos
cambien la pesca y la caza. Bueno, eso es una cita del propio Marx de la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? O sea, que usaba Ricardo de lo siguiente: que de inmediato el pescador y el cazador primitivos cambien la pesca y la caza como si fueran poseedores de mercancías, en proporción al tiempo de trabajo objetivado en sus valores de cambio. En esta ocasión incurre en el anacronismo de que el pescador y el cazador primitivos, para calcular la incidencia de sus instrumentos de trabajo, echen mano de las tablas de anualidades que solían usarse en la bolsa en Londres en 1817. Al parecer, la única forma de sociedad que fuera de la burguesa conoce Ricardo son los paralelogramos del señor Owen. Ya sabemos que Owen era un socialista utópico que concibió unas formas de cooperativas, concibió y llevó a cabo eh, unas formas de pueblos y comunidades. Y bueno, esta Robinsonada remite a esto, ¿no? A esta forma de concebir el sujeto individual independiente burgués y trasplantarlo a cualquier momento histórico como si fuese la forma de ser humano eterna, ¿no? Bien, entonces, el primer ejemplo, con Robinson. Frugal, como lo es ya de condición, tiene sin embargo que satisfacer diversas necesidades y, por tanto, ejecutar trabajos útiles de variada índole. Fabricar herramientas, hacer muebles, domesticar llamas, pescar, cazar, etc. De rezos y otras cosas por el estilo, o sea, del rezos y otras cosas por el estilo no hablemos aquí, porque a nuestro Robinson esas actividades le causan placer y las incluye en sus esparcimientos. Pese a la diversidad de sus funciones productivas, sabe que no son más que distintas formas de actuación del mismo Robinson. O sea, cuando el Robinson está fabricando herramientas, está haciendo muebles, está domesticando llamas, no son más que diferentes formas de actuación del mismo Robinson. Es decir, nada más diferentes modos de trabajo humano, muy evidente para él porque está él solo, ¿no? Trabajando. No va a hacer sola ninguna de las tareas que él tiene que hacer. La necesidad misma lo fuerza a distribuir concienzudamente su tiempo entre sus diversas funciones, ¿no? Que uno ocupe más espacio de su actividad global y la otra menos, depende de la mayor o menor dificultad que haya que superar para obtener el efecto útil propuesto. La división social del trabajo, que hay una división individual del trabajo, en el que Robinson tiene que ver lo que se propone, ¿no? Y dedica tanto tiempo a construir, a talar las palmeras y a, bueno, a lo que sea. Eh, la experiencia se lo inculca y nuestro Robinson, que del naufragio ha salvado el reloj, libro mayor, tinta y pluma, se pone, como buen inglés, a llevar la contabilidad de sí mismo. Su inventario incluye una nómina de los objetos útiles que él posee, de las diversas operaciones requeridas para su producción y, por último, del tiempo de trabajo que, término medio, le insume elaborar determinadas cantidades de esos diversos objetos. Todas las relaciones entre Robinson y las cosas que configuran su riqueza, creada por él, son tan sencillas y transparentes que hasta el mismo señor Maswick, sin esforzar mucho el magín, podía comprenderlas. Y, sin embargo, quedan contenidas en ellas todas las determinaciones esenciales del valor. Maswick es un economista vulgar que Marx usa como de mal ejemplo, ¿no? Alguien como este hombre lo podría entender. Todas estas mercancías guardan en común, o sea, perdón, mercancías no. Todos los productos del trabajo que produce Robinson para sí mismo implican un gasto de su esfuerzo, independientemente de en qué tarea esté haciendo, implica un tiempo, le llevan tanta cantidad, y sin embargo, no son mercancías y para él es completamente evidente que todo eso no es más que el producto de su trabajo, ¿no? Bien. Trasladémonos. Bueno, y la tercera determinación del valor que habíamos visto al principio es que, o sea, y satisface también, pues eso, una necesidades suyas también, ¿no? Bien, trasladémonos ahora de la radiante ínsula de Robinson a la tenebrosa Edad Media europea. En lugar del hombre independiente nos encontramos con que aquí todos están ligados por lazos de dependencia. Esto se opone a la idea de individuos independientes y autónomos, ¿no? Siervos de la gleba y terratenientes, vasallos y grandes señores, seglares y clérigos. La dependencia personal caracteriza tanto las relaciones sociales en que tiene lugar la producción material
como las otras esferas de la vida estructuradas sobre dicha producción. La dependencia personal es lo característico de esta sociedad, ¿no? A todos los niveles. Pero precisamente porque las relaciones personales de dependencia constituyen la base social dada, los trabajos y productos no tienen por qué asumir una forma fantástica diferente de su realidad. Ingresan al mecanismo social en calidad de servicios directos y prestaciones en especie, ¿no? Eso se refiere a tributos, al tiempo que tiene que estar trabajando, se ve la gleba para el señor, etc. La forma natural del trabajo, su particularidad y no como sobre la base de la producción de mercancías, su generalidad, es lo que aquí constituye la forma directamente social de aquel. La prestación personal servil se mide por el tiempo al cual se hace con el trabajo que produce mercancías, pero ningún siervo ignora que se trata de determinada cantidad de su fuerza de trabajo personal gastada por él al servicio de su señor. Sin embargo, ya sabemos que, bueno, no vamos a entrar en tema. El diezmo que le entrega al cura es más diáfano que la medición del clérigo. Es muy evidente que le está dando al cura una parte de su producto de trabajo, ¿no? Sea cual fuere el juicio que nos merezca las máscaras que aquí se ponen los hombres al desempeñar sus respectivos papeles, el caso es que las relaciones sociales existentes entre las personas en sus trabajos se ponen de manifiesto como sus propias relaciones personales y no aparecen disfrazadas de relaciones sociales entre las cosas, entre los productos del trabajo. Es tal cantidad de tiempo que tiene que estar la persona, la gleba o quien sea, o la cantidad de cosecha que tiene que dar a la iglesia, ¿no? Bien, para investigar el trabajo colectivo, o sea, vamos a saltar a otro ejemplo ahora. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de lo dicho hasta ahora? Ya, vamos a otro ejemplo y dice más, para investigar el trabajo colectivo, vale decir, aquel trabajo directamente socializado, no es necesario, bueno, voy a subrayar esto que es importante, ¿no? Directamente socializado, no es necesario que nos remontemos a esa forma natural y originaria del mismo que se encuentra en los umbrales históricos de todos los pueblos civilizados, ¿no? El comunismo primitivo, ¿no? Sería. Vamos a ver la nota al pie. Es un preconcepto, ¿y esto de quién es? Esto es también de la contribución a la crítica de la economía política. Es el propio Marx. Es un preconcepto ridículo, de muy reciente difusión, el de que la forma de la propiedad común naturalmente originada sea específicamente eslava y hasta rusa en exclusividad. O sea, dice que esto es un preconcepto ridículo. Es la forma primitiva cuya existencia podemos verificar entre los romanos, germanos, celtas y de la cual encontramos aún hoy entre los indios en nuestro muestrario completo con los especímenes más variados, aunque parte de ellos en ruinas. Un estudio más concienzudo de las formas de propiedad común asiáticas y especialmente de las índicas demostraría cómo de las formas diversas de la propiedad común natural resultan diferentes formas de disolución de esta, ¿no? Hay diferentes formas diversas de propiedad común natural y lo cual implica diferentes formas de disolución. Hemos visto que la mercancía también es uno de los medios para disolver la comunidad primitiva. Por ejemplo, los diversos tipos originarios de la propiedad privada romana y germánica pueden ser deducidos de las diversas formas de la propiedad común en la India. Como era la propiedad común en la India, a cierto grado de desarrollo se puede deducir la forma de propiedad privada romana y germánica. Que bueno, esto tiene mucho que ver, quienes habéis estado bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que hace Engels, ¿no? En el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bien, entonces, no vamos a entrar al comunismo primitivo y vamos a poner otro ejemplo de trabajo directamente socializado. El trabajo está directamente organizado no por mediación de las cosas, no es que como no me compran mis zapatos yo tengo que dejar de hacer zapatos, sino que directamente, sea por la cuestión que sea, el trabajo está organizado de forma colectiva, sea por la tradición, sea por algún tipo de imposición o sea por libertad, ¿no?
Bueno, un ejemplo más accesible nos lo ofrece la industria patriarcal rural de una familia campesina que para su propia subsistencia produce cereales, ganado, hilo, lienzo, prendas de vestir, etc. Lo producen de manera directamente socializada. Todos estos productos de trabajo para consumo propio, para su propia subsistencia, no son mercancías. Estas cosas diversas se hacen presentes enfrentándose a la familia en cuanto a productos varios de su trabajo familiar, pero no enfrentándose recíprocamente como mercancías. Los diversos trabajos, o sea, para que se enfrentasen como mercancías, tendría que estar la mujer haciendo unas cosas, el marido otras, los hijos otras, y venderse y comprarse mutuamente sus productos de trabajo, ¿no? Pero no es eso lo que ocurre, sino que son productos varios del trabajo familiar, directamente socializado. Los diversos trabajos en que son generados esos productos, cultivar la tierra, criar ganado, hilar, tejer, confeccionar prendas, en su forma natural son funciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que satisfacer, ¿no? Bueno, seguimos leyendo más, ya que son funciones de la familia y esta practica su propia división natural del trabajo, ¿no? La familia tiene necesidades, entonces, por esas necesidades desarrolla funciones y desarrolla una división natural del trabajo, al igual que hace en la producción de mercancías. Las diferencias de sexo y edad, así como las condiciones naturales del trabajo, cambiante con la sucesión de las estaciones, regulan la distribución de este dentro de la familia y el tiempo de trabajo de los diversos miembros en la misma, ¿no? Bien, ya sabemos, bueno, el tema de las estaciones es completamente evidente, ¿no? En el campo, como hay unas tareas por cada estación, ¿no? Y bueno, pero aquí el gasto de fuerzas individuales de trabajo, medido por la duración, se pone de manifiesto desde un primer momento como determinación social de los trabajos mismos, puesto que las fuerzas individuales de trabajo solo actúan desde su origen como órganos de la fuerza de trabajo colectiva de la familia. O sea, que la familia dedica tanto empeño de tantos miembros a determinadas funciones que necesita cumplir para satisfacer sus necesidades, ¿no? Por eso se pone de manifiesto desde un primer momento, o sea, directamente, como determinación social de los trabajos mismos. Los trabajos han sido determinados por la propia familia. Y nos vamos al último ejemplo. Imaginémonos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos y empleen conscientemente sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social. Todas las determinaciones del trabajo de Robinson se reiteran aquí, solo que de manera social en vez de individual, ¿no? Todos los productos de Robinson constituían su producto exclusivamente personal y, por tanto, directamente objetos de uso para sí mismo, ¿no? Pero en este caso, el producto todo de la asociación es un producto social, ¿no? Es para todos los trabajadores. Una parte de este presta servicios, de nuevo, como medios de producción, ¿no? Lo cual no hace que deje de ser social, sino que sirve de medios de producción para el conjunto de todos ellos. Pero los miembros de la asociación consumen otra parte en calidad de medios de subsistencia. Es necesario, pues, distribuirla entre los mismos, distribuir esa parte de la producción. El tipo de esa distribución variará con el tipo particular del propio organismo social de producción. O sea, en función de cómo sea esa asociación de hombres libres con variará el tipo de distribución según el organismo social de producción y según el correspondiente nivel histórico de desarrollo de los productores. En función de lo que pueden producir, ¿no? A los meros efectos de mantener el paralelo con la producción,
de mercancías, supongamos que la participación de cada productor en los medios de subsistencia esté determinado por su tiempo de trabajo, ¿no? Voy a imaginar que estos trabajadores, estos hombres libres, deciden que, bueno, si alguien trabaja más, pues eh, puede optar a más cantidad de la producción social, ¿no? Por consiguiente, el tiempo de trabajo desempeñaría, en este caso, un doble papel. Su distribución socialmente planificada regulará la proporción adecuada entre las varias funciones laborales y las diversas necesidades. O sea, es la división social del trabajo. Habrá que ver qué necesidades hay que cubrir y de modo qué funciones laborales hay y cuánta gente y cuánto tiempo tienen que estar distribuidos, ¿no? Para cumplir con esas necesidades. Por otra parte, el tiempo de trabajo servirá también a la vez como medida de la participación individual del productor en el trabajo común y también, por ende, de la parte individual consumible del trabajo común. Las relaciones sociales de los hombres con sus trabajos y con los productos de estos siguen siendo aquí diáfanamente sencillas, tanto en lo que respecta a la producción como en lo que atañe a la distribución. En todo momento, los trabajadores organizan su trabajo y son capaces de generar determinados bienes y cada cual se queda con una parte correspondiente proporcional al tiempo que ha dedicado, ¿no? Se ha trabajado más y tal. Bien, para una sociedad de productores de mercancías, o sea, hemos terminado con los ejemplos de otras formas de realizar la producción, volvemos a la nuestra. Para una sociedad de productores de mercancías, la relación social general de producción consiste en comportarse frente a sus productos como ante mercancías, o sea, valores, y en relacionar entre sí sus trabajos privados bajo esta forma de cosas, como trabajo humano indiferenciado. La forma de religión más adecuada es el cristianismo, con su culto del hombre abstracto y sobre todo en su desenvolvimiento burgués, en el protestantismo, deísmo, etc. Bueno, eso también lo hemos visto un poco, si alguien quiere ojear, Engels lo desarrolla yo creo que sobre todo en el de socialismo utópico, socialismo científico, y muestra un poco el desarrollo del protestantismo y una de las revoluciones burguesas. Bien, en los modos de producción paleoasiáticos, bueno, aquí más va un poco a ver cuáles son las formas religiosas coherentes con las diferentes formas de producción, ¿no? En los modos de producción paleoasiático, antiguo, etcétera, la transformación de los productos en mercancía y, por tanto, la existencia de los hombres como productores de mercancías desempeña un papel subordinado, que empero se vuelve tanto más relevante cuanto más entran las entidades comunitarias en la fase de su decadencia. Eso es una cosa que está presente en muchas partes de Marx. Como la entidad comunitaria es disuelta por la forma mercancía, en la medida que crecientemente va produciendo para el intercambio, al principio solamente las fronteras y solamente con lo sobrante, pero esos intercambios se van normalizando, van aumentando y el trabajo cada vez va estando más destinado a la compraventa. Bueno, verdaderos pueblos mercantiles solo existían en los intermundos del orbe antiguo o a los dioses de Epicuro, o como los judíos en los poros de la sociedad polaca. Pueblos que estuviesen en la antigüedad dedicados exclusivamente a la producción mercantil de forma muy, muy, muy predominante. Ahí la nota es de los editores, la nota 42, y dice así, en siglo XXI, cual los dioses de Epicuro, según el filósofo griego, los dioses residían en los intermundos o espacio existente entre los astros y no se interesaban por el destino de los hombres ni se inmiscuían en el gobierno del universo. El sabio, por ende, debía honrarlos pero no temerlos. Marx solía servirse de aquella comparación y menciona en otros puntos en los que la cita. O sea, que eran algo, en este caso, sí es que era algo excepcional, ¿no? Bien, excepcional, cabal y realidades. Esos antiguos organismos sociales de producción son muchísimo más sencillos y transparentes que los burgueses,
pero o se fundan en la inmadurez del hombre individual, aún no liberado del cordón umbilical de su conexión natural con otros integrantes del género, o en relaciones directas de dominación y servidumbre. Están condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y por las relaciones correspondientes restringidas de los hombres dentro del proceso material de producción de su vida y, por tanto, entre sí y con la naturaleza. Esta restricción real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las religiones populares de la antigüedad. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica, cotidiana, representen para los hombres día a día relaciones diáfanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. Aquí tenemos unas frases en un mismo párrafo. Bueno, pues, ¿cuál es la perspectiva de Marx sobre cómo se construye, ¿no?, la cuestión religiosa? Ya hay. Esto conecta con unas frases de el prólogo que escribió Marx, ¿cómo era? Bueno, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Es un textito que escribió en torno al 46 por ahí, del que se extrae la famosa cita del opio del pueblo, pero que no... eh, esa cita es una simplificación de lo que dice Marx. Bueno, seguimos. La figura del proceso social de vida, pues, el proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, ellos lo hayan sometido a un control planificado y consciente. Entonces dejará de ser algo neblinoso, místico, de apariencia, que tiene vida propia, que se impone sobre los seres humanos, etc. Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia, que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. O sea que la llegada a ese control planificado y consciente exige, ya hemos visto, salir de este contexto de restricción real, de la capacidad de trabajo y del dominio de la naturaleza, ¿no? Hay que salir de ahí para llegar al lograr ese control también planificado y consciente de la sociedad y de su metabolismo también con la naturaleza, ¿no? Y por medias está el modelo de producción capitalista, en que permite avanzar en unas cosas mediante serios sacrificios, pero que implica un avance respecto a modos de producción anteriores y, sobre todo, da la base material para que el socialismo sea eh, una realidad posible. Eso está en el manifiesto comunista. Por ello, sin embargo, bueno, esto ya lo hemos visto. Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado. Ahora, bueno, voy a saltarme esta nota al pie porque ahora hay tres notas al pie muy largas, entonces vamos a leer primero la frase completa y luego volvemos para atrás. Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor y descubierto el contenido oculto en esas formas. El hecho de que el valor lo determina el trabajo, eso ya lo sabía más o menos Adam Smith y David Ricardo. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma. ¿Por qué, pues, el trabajo se representa en el valor? ¿De a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo? O sea, ¿por qué se expresa de esta manera? No, bueno, ¿por qué se expresa de esta manera? No, porque adapta esta forma. Bien. A formas que llevan escrita. Uy, esta es la nota del pie. Que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. De ahí que, poco más o menos, trate las formas preburguesas del organismo social de producción como los padres de la Iglesia a las religiones precristianas. Ahora, bueno, vamos a ver las notas que desarrolla más a partir de
esta frase, que son tres y son largas, ¿no? Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, ¿vale? Nos dice Marx. Las insuficiencias en el análisis que de la magnitud del valor efectúa Ricardo, y el suyo es el mejor, las hemos de ver en los libros tercero y cuarto de esta obra. En lo que se refiere al valor en general, la economía política clásica en ningún lugar distingue explícitamente y con clara conciencia entre el trabajo, tal como se lo representa en el valor, y ese mismo trabajo, tal como se representa en el valor de uso, en el valor de su producto. Perdón, en el valor de uso de su producto. Perdón. O sea que es esta cuestión bifacética que ya habíamos visto, ¿no? De el trabajo como productor de valor de usos y como productor de valor. Eso no lo hace la economía política de forma clara. En realidad, utiliza esa distinción de manera natural, ya que en un momento dado considera el trabajo desde el punto de vista cuantitativo, en otro cualitativamente. Pero no tiene idea de que la simple diferencia cuantitativa de los trabajos presupone una unidad o igualdad cualitativa y, por tanto, su reducción a trabajo abstractamente humano. O sea, no ha terminado de ver esto críticamente, no ha terminado de, aunque en determinados momentos dice Marx que lo hace de manera natural, ¿no? La distinción la hace de manera natural, pero no la tiene problematizada y claramente expuesta como la ha expuesto Marx en los apartados previos que hemos visto. Ricardo, por ejemplo, se declara de acuerdo con Stud de Tracy cuando éste afirma: puesto que es innegable que nuestras únicas riquezas originarias son nuestras facultades físicas y morales, el empleo de dichas facultades, el trabajo de alguna índole, es nuestro tesoro primigenio, y que es siempre a partir de su empleo como se crean todas esas cosas que denominamos riquezas, es indudable asimismo que todas esas cosas solo representan el trabajo que las ha creado, y si tienen un valor, y hasta valores diferentes, solo pueden deberlos al, del, al valor del trabajo del que emanan. Bien, eso lo cita Ricardo, ¿no? Sí, cita Ricardo a el hombre este. Limitándonos a observar que Ricardo atribuye erróneamente a Stud su propia concepción más profunda. Perdón, he leído mal. Limitémonos a observar que Ricardo atribuye erróneamente a Stud su propia concepción más profunda. Sin duda, Stud dice que una parte, en efecto, dice por una parte, en efecto, que todas las cosas que forman la riqueza representan el trabajo que las ha creado. Pero por otra parte, asegura que han obtenido del valor del trabajo sus dos valores diferentes, valor de uso y valor de cambio. Incurre de ese modo en la superficialidad de la economía vulgar, que presupone el valor de una mercancía, en este caso del trabajo, para determinar por medio de él posteriormente el valor de las mercancías. Ricardo lo lee como si hubiera dicho que el trabajo, no el valor del trabajo, está representado tanto en el valor de uso como en el de cambio. Pero él mismo distingue tan pobremente el carácter bifacético del trabajo, representado de manera dual, el carácter bifacético del trabajo representado de manera dual, en todo el capítulo, valor y riqueza, propiedades distintivas, se ve reducido a dar fatigosamente en torno a las trivialidades de un Jean-Baptiste Say. De ahí que al final se muestre totalmente perplejo ante la coincidencia del Stud, por un lado, con la propia concepción ricardiana acerca del trabajo como fuente de valor, y por otro, con Say respecto al concepto de valor. Bueno, pues de los problemas de la insuficiencia de la economía política, a la hora de explicar que el valor lo determina el trabajo, ¿no? Bien, la otra nota iba al hilo de el trabajo se representa en el valor, de que se debe a que la medida del trabajo conforme a su duración se representa la magnitud de valor alcanzada por el producto de trabajo. Sobre la magnitud del valor. Una de las fallas fundamentales de la economía política clásica es que nunca logró desentrañar, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la misma, la forma del valor.
la forma misma que hace de él un valor de cambio. Ya hemos visto clarísimamente la diferencia entre valor y forma de valor, o sea, es decir, entre el valor y su expresión con un equivalente o más de un equivalente. Precisamente, en el caso de sus mejores expositores, como Adam Smith y David Ricardo, trata la forma de valor como cosa completamente indiferente. Esta forma de valor también puede ser, se puede llamar precio, es una forma de valor también, como cosa completamente indiferente o incluso exterior a la naturaleza de la mercancía. Ello no solo se debe a que el análisis centrado en la magnitud del valor absorba por entero su atención, ya nos había dicho antes que la obsesión por la magnitud había despistado el análisis de la cualidad, de intentar comprender por qué dos cosas distintas podían ser equiparables, ¿no? Están demasiado preocupados por ver por qué eran equiparables entre esa cantidad y no viendo la equiparación misma. Pues bueno, no solo por esto, sino que obedece a una razón más profunda. La forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social. Y con esto a la vez como algo histórico. Si nos confundimos y lo tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay de específico en la forma de valor y por tanto en la forma de la mercancía, desarrollada luego en la forma de dinero, la de capital, etc. Por eso, en economistas que coinciden por entero en cuanto a medir la magnitud del valor por el tiempo de trabajo, se encuentran las ideas más abigarradas y contradictorias acerca del dinero, esto es, de la figura consumada que reviste el equivalente general. Eso, por ejemplo, se pone de relieve de manera contundente en los análisis sobre la banca, donde ya no se puede salir del paso con definiciones del dinero compuestas de lugares comunes. A ello se debe que, como antítesis, surgía un mercantilismo restaurado, ganil, etcétera, que no ve en el valor más que la forma social o más bien su mera apariencia fuera de sustancia, ¿no? Ya no hay ni siquiera que explicar por qué los precios existen, ¿no? Se puede plantear como una convención. Bueno, no son fenómenos a explicar, no hay, y se pierde también la propia teoría del valor trabajo. Para dejarlo en claro de una vez por todas, digamos que entiendo por economía política clásica toda la economía que desde William Petty ha investigado la conexión interna de las relaciones de producción burguesas, por oposición a la economía vulgar, que no hace más que deambular estérilmente en torno de la conexión aparente, preocupándose solo de ofrecer una explicación obvia de los fenómenos que podríamos llamar más vastos y rumiando una y otra vez para el uso doméstico de la burguesía, el material suministrado hace ya tiempo por la economía científica, que es la eh, economía política clásica. Pero por lo demás, esta es la científica porque es la que analiza la conexión interna. Pero por lo demás, en esa tarea, la economía vulgar se limita a sistematizar de manera pedante las ideas más triviales y fatuas que se forman los miembros de la burguesía acerca de su propio mundo, el mejor de los posibles, y a proclamarlas como verdades eternas. Bien. Y la última cita iba a cuenta de que para los economistas burgueses las formas preburguesas del organismo social de producción pues son como para los padres de la Iglesia las religiones precristianas. Y nos dice Marx que, sí, miseria de la filosofía, se autocita. Los economistas tienen una singular manera de proceder. No hay para ellos más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, las de la burguesía naturales. Se parecen en esto los teólogos que distinguen también entre dos clases de religiones. Toda religión que no sea la suya es invención de los hombres, mientras que la suya propia es, en cambio, emanación de Dios. Enos aquí entonces con que hubo historia, pero ahora ya no la hay, ¿no? Para los burgueses, todo lo que pasó anteriormente eran cooptaciones o errores o imposiciones sobre el mundo ideal, que es el mundo de la producción mercantil y el intercambio, que es
mundo natural, y todo lo otro es lo antinatural o de- y después esta afirmación, ¿no? De que entonces hubo historia hasta entonces y ahora ya ha terminado, ahora ya no hay historia, que es una idea que conocemos también, es que también del fin de la historia, pero en ese caso contra la lucha contra el comunismo, ¿no? Vale, o sea, estas formas de naturalizar la producción burguesa se repiten desde hace vamos, pues es una forma de concebir la realidad y la sociedad burguesa y la historia del ser humano, vamos, no por otra cosa. Realmente cómico es el señor Bastiat, quien se imagina que los griegos y romanos antiguos no vivían más que del robo. Pero si durante muchos siglos solo se vive del robo, es necesario que constantemente exista algo que robar, o que el objeto del robo se reproduzca de manera continua. Parece, por consiguiente, que también los griegos y romanos tendrían un proceso de producción y, por tanto, una economía que constituiría la base material de su mundo, exactamente de la misma manera en que la economía burguesa es el fundamento del mundo actual. ¿O acaso Bastiat quiere decir que un modo de producción fundado en el trabajo esclavo constituye un sistema basado en el robo? En tal caso, pisa terreno peligroso. Si un gigante del pensamiento como Aristóteles se equivocaba en su apreciación del trabajo esclavo, ¿por qué habría de acertar un economista pigmeo como Bastiat al juzgar el trabajo asalariado? Bien, y dice Marx después, aprovecho la oportunidad para responder brevemente a una objeción que, al parecer, mi obra en la contribución a la crítica de la economía política me formuló un periódico germano norteamericano. Mi enfoque sostuvo según el cual el modo de producción dado y las reacciones de producción correspondientes al mismo, en suma, la estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política, a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia, ese enfoque para el cual el modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de la vida social, política y espiritual, sería indudablemente verdadero para el mundo actual, en el que imperan los intereses materiales, pero no para la Edad Media, en la que prevalecía el catolicismo, y para Atenas y Roma, donde era la política la que dominaba. Y a esta crítica responde Marx. En primer término, es sorprendente que haya quien guste suponer que alguna persona ignora estos archiconocidos lugares comunes sobre la Edad Media y el mundo antiguo. Lo indiscutible es que ni la Edad Media pudo vivir de catolicismo, ni el mundo antiguo de política. Es a la inversa. El modo y manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, lo que explica por qué en un caso la política y en otro el catolicismo desempeñaron el papel protagónico. Por lo demás, basta con conocer someramente la historia de la República Romana, por ejemplo, para saber que la historia de la propiedad de la tierra constituye su historia secreta. Y a Don Quijote, por otra parte, hubo de espiar el error de imaginar que la caballería andante era igualmente compatible con todas las formas económicas de la sociedad. Y bueno, en mi opinión esta nota es importante porque está aquí más defendiendo clarísimamente la cuestión de la base y superestructura. Se ha dicho, sobre todo desde el ámbito académico, se ha renegado mucho de esta idea, y aquí está el mismo Marx defendiendo la noción, porque por otra parte es una noción que está presente en incluso lo que hemos ya leído el capítulo, eh, o en cómo acaba de explicar que la religión depende de la forma, ¿no? de la organización social, ¿no? De la forma de sociedad y de cómo se organiza la producción y de qué conocimiento y capacidad tiene el ser humano como sociedad y con respecto a la naturaleza, y eso es lo que determina el tipo de pensamiento religioso que puede darse en un momento dado. Pues aquí hace una defensa explícita de esta misma noción y eso. Bueno, vale, entonces lo habíamos dejado aquí, los padres de las iglesias. ¿Hay que comentar algo después de todas estas digresiones? Bien, pues seguimos. ¿Hasta qué punto una parte de los economistas se deja encandilar por el fetichismo debido al mundo de las mercancías o por la apariencia objetiva de las determinaciones sociales del trabajo? Nos lo muestra
entre otras cosas, la tediosa e insulsa controversia en torno al papel que desempeñaría la naturaleza en la formación del valor de cambio. Como el valor de cambio es determinado, como el valor de cambio es determinada manera social de expresar el trabajo empleado en una cosa, no puede contener más materia natural que, por ejemplo, el curso cambiario. La naturaleza no produce valor, el valor lo produce el trabajo. La naturaleza contribuye a la producción de valores de uso. Bueno, y a veces los produce ya de forma acabada. Bien, sigue más. Como la forma de mercancía es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa, a lo cual se debe que aparezca tempranamente, aun cuando no de la misma manera dominante y por tanto característica que adopta en nuestros días, todavía parece relativamente fácil penetrarla relevando su carácter de fetiche. Esto en cuanto a la mercancía. Pero en las formas más concretas se desvanece hasta esa apariencia de sencillez. ¿De dónde proceden entonces las ilusiones del sistema monetarista? Bueno, es aquí lo que ocurre con esa cuestión del fetichismo es que, y más hablado del fetichismo de la mercancía, pero luego se puede eh, comprobar que el dinero todavía está más fetichizado porque también parece una cosa más inexplicada. El capital parece que es por sí mismo de producir valor, ¿no? Independientemente del trabajo. Entonces, esta cuestión del fetichismo, esta cuestión de atribuir de no ser conscientes de que los atributos sociales de las cosas los ha dado el trabajo, se replica en todas las categorías más concretas del modo de producción capitalista, ¿no? Y aquí lo que nos dice Marx es que con la mercancía todavía parece que es sencillo, ¿no? Pero en las formas más concretas, 10 se desvanece. El sistema monetarista no veía al oro y la plata, en cuanto a dinero, como representantes de una relación social de producción, sino bajo la forma de objetos naturales adornados de insólitos atributos sociales. Y, y cuando trata del capital, no se vuelve palpable el fetichismo de la economía moderna, de esa misma economía que, dándose importancia, mira con engreimiento y desdén al mercantilismo. ¿Acaso hace mucho tiempo que se disipó la ilusión fisiocrática de que la renta del suelo surgía de la tierra, no de la sociedad? Bueno, los fisócratas pensaban que el valor nuevo se generaba en la tierra porque, mm, pues bueno, pues es muy evidente que con un puñado de semillas y algo de trabajo, pues multiplica esas semillas, ¿no? Y, bueno, sin embargo, para no anticiparnos, basta aquí con un ejemplo referente a la propia forma de mercancía. Si mercancía pudiera hablar, lo haría de esta manera. Puede ser que a los hombres les interese nuestro valor. Mm, Creo que se ha congelado un momento, ¿verdad? Bueno, Sí. seguimos por el sin embargo. Sin embargo, para no anticiparnos, basta aquí con un ejemplo referente a la propia forma de mercancía. Bueno, esta cuestión, claro, o sea, toda esta cuestión más mismo se detiene porque aquí habría sido un embrollo, pero luego a lo largo del libro uno y del libro, yo recuerdo también del 3, pues luego se va aclarando mucho cómo esta cuestión del fetichismo está presente en otras circunstancias. Básicamente es esta idea que aquí está muy claramente explicada, que es no identificar la relación social de producción, ¿no? Bien, sin embargo, para no anticiparnos, basta aquí con un ejemplo referente a la propia forma de mercancía. Si las mercancías pudieran hablar, lo harían de esta manera. Puede ser que a los hombres les interese nuestro valor de uso. No nos incumbe en cuanto a cosas. Lo que nos incumbe en cuanto a cosas es nuestro valor. Nuestro propio movimiento como cosas mercantiles lo demuestra. Únicamente nos vinculamos entre nosotras en cuanto a valores de cambio. Y dice más, oigamos ahora cómo el economista habla desde el alma de la mercancía. O sea que es vamos a ver que es contrario a esto. El valor de cambio, es un atributo de las cosas, atributo de las cosas. Las riquezas, valor de uso, un atributo del hombre.
una tergiversación. El valor, en este caso, implica necesariamente el intercambio. La riqueza no. Bueno, aquí en la nota al pie es la cita en inglés. La riqueza, valor de uso, es un atributo del hombre, el valor, un atributo de las mercancías. Un hombre o una comunidad son ricos, una perla o un diamante son valiosos. Una perla o un diamante son valiosos en cuanto tal es perla, mira, esta frase, pues, claramente, ¿no? En cuanto tal es perla o diamante. Y ya, pues, más sarcásticamente dice, hasta el presente, todavía no hay químico que haya descubierto en la perla o el diamante el valor del cambio. Los descubridores económicos de esa sustancia química, alardeando ante todo de su profundidad crítica, llegan a la conclusión de que el valor de uso de las cosas no depende de sus propiedades como cosas. Habíamos dicho que justo era el valor de uso es justo por su propiedad corpórea, ¿no? Pero estos dicen que no depende de sus propiedades como cosas. Mientras que por el contrario, su valor les es inherente en cuanto a cosas. Y Marx, pues ya había expuesto que es justo. Sus propiedades satisfacen necesidades humanas, entonces, propiedades naturales son útiles para el ser humano, y por otro lado, el valor no es inherente a la cosa, sino al tiempo que implica producirlo, ¿no? La mercancía. Lo que, lo que los reafirma en esta concepción es la curiosa circunstancia de que el valor de uso de las cosas se realiza para el hombre sin cambio, o sea, en la relación directa entre la cosa y el hombre, ¿no? Pues cuando yo me como el filete, estoy, eh, se está realizando ese valor, ¿no? Ese valor de uso de ese filete de forma directa, ¿no? Mientras que su valor, por el contrario, solo en el intercambio, o sea, en el proceso social. Como para no acordarse aquí del buen Doug Perry cuando ilustra el sereno, no sé cuál, el hombre bien parecido es un don de las circunstancias, pero saber leer y escribir lo es de la naturaleza, ¿no? Bueno, cierre más sarcástico aún de Marx ante esta burrada, ¿no? De que saber leer y escribir es un don de la naturaleza. Bien, la nota. El autor de las observaciones y Samuel Valley inculpan a Ricardo el haber hecho del valor de cambio, que es algo meramente relativo, algo absoluto. Por el contrario, Ricardo ha reducido la relatividad aparente de esas cosas, por ejemplo, el diamante, las perlas, etc. Perdón, la relatividad aparente que esas cosas poseen en cuanto a valores de cambio a la verdadera relación oculta tras la apariencia, a su relatividad como meras expresiones del trabajo humano. Si las réplicas de los ricardianos a Valley son groseras pero no convincentes, ello se debe solo a que el propio Ricardo no les brinda explicación alguna de la conexión interna entre el valor y la forma del valor o el valor de cambio. Entonces, eh, si alguien tiene curiosidad, pues en el libro 4, considerado libro 4 de Capital, que se llama Teoría sobre la plusvalía, estos apuntes que tenía Marx de los años 62, 64, por ahí, que se publicaron que no llegó a Engels ni siquiera a ordenar, ¿no? Engels ordenó los libros 2 y 3, pues ahí más desarrolla con detalle por qué Ricardo, aunque sabía que el valor lo determinaba el tiempo de trabajo, por qué no llegaba a comprender cómo se formaban los precios y por qué él pensaba que los precios expresaban directamente el valor, pero luego veía que eso no podía ser y, bueno, Ricardo no resolvía esta relación, ¿no? Entre el valor, que sabía que estaba determinado por el tiempo de trabajo, y la forma de valor o valor de cambio o precio. Y de no explicar esto bien es por lo que, pues, Samuel y otra gente le pues, critican a Ricardo en sentido regresivo, ¿no? O sea, dando pasos hacia atrás, pero Ricardo y los ricardianos tampoco pueden terminar de refutar, ¿no? a esta gente. Y eso es todo. Habríamos terminado ya el capítulo 1. ¿Comentarios? Pueden ser por chat o de viva voz.
Ya se ve que todo el apartado va de la propia dificultad de la producción mercantil para ser evidente, hacer evidentes a los seres humanos las relaciones sociales de producción en las que viven. Y de esto vamos a ir viendo más evidencias. No es diáfano, no es opaco, eh, que las relaciones que están teniendo con las cosas es el producto de las relaciones de los trabajos eh, reales existentes. Pero como no está planificado, como todo está individualmente organizado, pues solo se puede verificar a través de las cosas en el intercambio y parece que las cosas se les imponen a los propios productores, dominan sobre ellos. Pues nada, si no hay comentarios, dejo 15 segundos para ver si se anima alguien. Si no, cerramos ya la sesión. No, como veis, fetichismo, por cierto, que no tiene nada que ver con el fetiche freudiano, sino con el fetiche religioso, o sea, con el objeto de culto, o sea, con esa, bueno, con todas esas cuestiones que el ser humano ha creado, ¿no? Como todas las cosas, cuestiones religiosas, pero que parece que le obliga al ser humano a actuar de determinada manera, ¿no? Productos del trabajo humano que se le pone al ser humano encima de su cabeza y la pelan, ¿no? Cuando no son más que productos de trabajo humano, pero que el ser humano no está. Y bueno, pues cerramos entonces ya con el primer capítulo del Capital. ¡Hala!